¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este caso vamos a llegar en este encuentro a la última parte del texto de Susana Guber, del Salvaje Metropolitano, en el segmento que corresponde a las páginas 135 a 165, para poder hablar de la entrevista, que es la, ¿cómo podríamos decirle? La herramienta estrella que nos va a permitir recopilar datos eh, en nuestro trabajo más habitual, más cotidiano. Entonces vamos a compartir pantalla para ya poder introducirnos en este tramo del trabajo y poder ver de qué se trata. Veníamos de conversar sobre la observación y la observación participante en el encuentro anterior y, bueno, la observación como tal, aunque sea una observación participante, tiene sus limitaciones como herramienta. Y viene a cuento esto para decir que la entrevista va a complementar como técnica todo lo que la observación no nos permite. La entrevista es una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores con los cuales nos relacionamos y sobre los que estamos investigando en nuestro objeto. Asimismo, la referencia a acciones pasadas o presentes de sí o de terceros que no hayan sido atestiguadas por el investigador puede alcanzarse a través de la entrevista, porque la observación permite la experiencia directa en el momento mismo en que ocurren los hechos. Sin embargo, la entrevista permite recuperar hechos que ocurrieron con anterioridad y donde nuestros entrevistados y entrevistadas han sido protagonistas o han recibido algún tipo de referencia de quienes participaron en ellos. Entendida como una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones, la entrevista es además una instancia de observación. En esto es importante destacar que no hay solo una relación verbal de pregunta-respuesta con el entrevistado o la entrevistada, sino que esa relación ocurre en un ámbito, y ese ámbito nosotros lo estamos observando. Al material discursivo, entonces, debe agregarse la información acerca del contexto del entrevistado, sus características físicas y su conducta. Vamos a ver ahora que hay distintos tipos de entrevista, la cual tendremos que nosotros decidir por cuál nos inclinamos en relación a lo que queremos obtener. Pueden identificarse las entrevistas dirigidas, que se aplican a través de un cuestionario preestablecido, las semiestructuradas, que no responden a un cuestionario rígido, sino que están focalizadas en una temática, y un capítulo aparte son las entrevistas clínicas, aquellas orientadas a la interpretación sociopsicológica. Las entrevistas se emplean tanto en la investigación científica como en las encuestas de opinión y de sondeo político. Es decir, podemos estar hablando de entrevistas cualitativas o cuantitativas de acuerdo a qué procesamiento se haga de la información que se obtiene allí y, como decimos, pueden ser encuestas de opinión o de sondeo político también. Es importante saber que no hay preguntas sin respuestas. Todas las respuestas están, aunque sea implícitas, aunque sea en un silencio. Es decir, que no haya una respuesta verbal, pero de repente hay un cambio de mirada, un suspiro, una acción del entrevistado, de la entrevistada, que nos está dando una respuesta también. Vamos a ver ahora cuáles son las preguntas. Según la metodología tradicional en ciencias sociales, el investigador debe suministrar un cuestionario idéntico a todos los entrevistados y entrevistadas, ¿m? Por esta cosa de guardar cierta limpieza en el procedimiento. Con las mismas preguntas cerradas, que pueden ser a responder por sí, no o no sé, abiertas, porque pueden responderse en palabras del informante,
nosotros vamos a consignar la respuesta de quien es el informante en función de lo que expresen. Y además hay otro tipo de preguntas de elección múltiple, también conocidas como multiple choice, en las cuales se presenta un número determinado de respuestas optativas. Después hay combinaciones, usted quiere agregar algo más, o tal, cual o tal, en un multiple choice, otro. Si se responde otro, bueno, habrá que completar un campo, por ejemplo. Las preguntas deben ser formuladas en la misma secuencia, registrando puntualmente las respuestas. Se supone que así todos los respondentes se encuentran sometidos a las mismas condiciones de investigación y por lo tanto sus afirmaciones tienen el mismo tipo de valor. Bueno, no siempre esto es así, pero se parte de que si el cuestionario que se aplica es el mismo, las respuestas tienen un valor relativo. Podemos ver ejemplos de estos cuestionarios. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿hay prejuicios contra los villeros? ¿Qué respuesta podría tener? Sí, no, no sé. ¿Quiénes los sustentan? Y allí puedo desarrollar una respuesta de múltiple choice, por ejemplo, o una respuesta abierta. ¿Usted lo comparte? Sí o no. Respuesta cerrada. ¿Por qué? Respuesta abierta. Y ahí tiene que desarrollar la persona su respuesta. ¿Cómo sabe cosas de los villeros? ¿Directa o indirectamente? Podemos tener dos posiciones y a su vez un desarrollo. Y así cada pregunta puede entenderse como abierta, cerrada o de elección múltiple o alguna de las combinaciones entre ellas. Ahora, según la posición positivista, nos acostumbramos a creer que para saber algo basta con preguntar, porque se supone desde el positivismo que toda pregunta tiene una respuesta. La respuesta a una pregunta satisfaría la ansiedad de conocimiento. Ya con la respuesta ya sabemos qué es lo que queríamos saber. Pero esto es solo parcialmente cierto, ya que supone que las preguntas formuladas por el investigador pertenecen al mismo universo de sentido que las respuestas del informante. Quiero decir que cuando yo estoy preguntando algo, presupongo que el que me está escuchando, la que me está escuchando, va a entender exactamente hacia dónde me dirijo con la pregunta. Y no siempre esto es así. El investigador se pone en contacto con una población cuyo universo desconoce el investigador e incorpora las respuestas directamente a su marco. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de la reflexividad del investigador en torno a cómo se relaciona con el objeto, con los entrevistados y las entrevistadas? En el proceso de conocimiento, las preguntas y respuestas no son dos bloques separados, sino parte de una misma reflexión y una misma lógica, que es la de quien interroga, el investigador. Pero este desfasaje entre la lógica del investigador y la lógica de los y las entrevistadas, generalmente está descubierto o es desconocido y se pone de manifiesto cuando el investigador pertenece a un universo cultural diferente al de sus informantes. Entonces la pregunta, la aparentemente unívoca pregunta, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tenés? Expresa una distinción de parentesco propia de una sociedad a la que el investigador pertenece, más que a una primera averiguación totalmente neutral y objetiva acerca de quiénes componen la unidad doméstica del informante. Efectivamente, una pregunta alternativa podría haber sido ¿quiénes componen la familia? O ¿con quiénes vive? Mejor, ¿no? Que ya presuponer que vive con hermanos o hermanas. Es importante reconocer que el universo de los informantes es distinto del mundo del investigador.
es conveniente que el investigador empiece por reconocer su propio marco interpretativo acerca de lo que estudiará y lo diferencie, en la medida de lo posible, del marco de los sujetos de estudio. Este reconocimiento puede hacerse revelando las respuestas que subyacen en un cuestionario hipotético. Es decir, el investigador o la investigadora responden por sí mismo el cuestionario que le van a hacer a otra persona. Y de esa respuesta puede surgir cómo entienden las preguntas. Y entonces, ¿qué marco interpretativo subyace a esa forma de preguntar? ¿No? Aunque aparentemente manejen el mismo idioma, hablan de cosas diferentes, pero no lo saben. El riesgo es proyectar conceptos y sentidos del investigador en las palabras del informante, corroborando lo que se proponían encontrar. No se puede descubrir ni sorprender nuevas relaciones y sentidos. Las investigaciones de este tipo acaban siendo meras tautologías, es decir, comprueban lo que yo ya pensaba. Que un sujeto conocente deba partir de su universo, como es el investigador que parte de su universo, podríamos ya decir también de su subjetividad, no significa que deba mantenerse necesariamente en él por el resto de la investigación. Esta es la diferencia entre una investigación que busca descubrir y otra que pretende ratificar, o sea, solamente corroborar que estábamos en lo cierto. Entre un enfoque que aspira a integrar la perspectiva del actor desde los actores y otra que proyecta en ellos los supuestos y la lógica del investigador. En síntesis, esta es la diferencia entre una investigación sociocéntrica y otra que no lo es. Y es importante que sepamos, que tomemos nota, de que la entrevista que fue creada, diseñada, inventada por el positivismo, de los cuales acabamos de analizar uno de sus rasgos más salientes, que es esa relación cognitiva entre preguntas y respuestas, suponer que cada pregunta está satisfecha por la respuesta que encontramos. Existen además otros supuestos subyacentes en la aplicación de la técnica de la entrevista. La entrevista en ciencias sociales se presenta como una relación diádica entre dos partes, entre dos polos, canalizada por la discursividad. Ya se trate de hechos, actitudes, opiniones o recuerdos, el investigador obtiene materiales y da su consigna al informante a través de la palabra. Estas características se fundan en una concepción de lo social en ciertos supuestos. Primero, para conocer una unidad sociocultural se puede recurrir a la interrogación de sus miembros. Cada miembro es una síntesis global portadora de los hechos y normas dominantes de esa unidad social. Las posibilidades de expresión discursiva son básicamente las mismas para todos los miembros de una sociedad o de una unidad sociocultural. La respuesta a una pregunta expresa directamente los hechos y las normas dominantes. Esa respuesta es sustentada individualmente por cada persona y revela su propia opinión. Cada individuo puede proveer esta respuesta cuando le es solicitada. En realidad, bueno, estos son todos los presupuestos positivistas que están detrás de la entrevista. Sin embargo, la entrevista significa una alteración de los términos habituales de interacción social para la mayoría de los actores sociales, más aún en los sectores y grupos étnicos estudiados por los antropólogos. La interacción parece inclinada a la mayor discursividad del informante sobre la base de impulsos provistos por el investigador, sumado a que por lo general la gente no pide ser entrevistada para una investigación, y mucho menos antropológica. Se le solicita que se expida sobre cuestiones de las cuales puede no tener opinión formada. Entonces, no siempre a determinado estímulo, a determinada pregunta,
vamos a obtener una respuesta. La entrevista implica sociológica y epistemológicamente una relación diferencial y asimétrica. Surge en la forma de interacción, uno pregunta y otro responde. Por eso, epistemológicamente, el investigador impone el marco de encuentro y de la relación, las temáticas a tratar y el destino de la información. Y es bueno que esto, el que responde, la que responde, lo sepan de antemano. Nos encontramos en el bar, voy a tu casa, venís a mi estudio. ¿Dónde va a ser la entrevista? ¿Para qué va a ser la entrevista? Mira, es una entrevista que estoy haciendo para un trabajo de investigación sobre tal tema, va a ser utilizado en tal circunstancia para ser publicado, para no ser publicado, podemos mantener tu anonimato o no, una serie de cosas que hay que establecer a priori y que hacen a esta relación asimétrica y diferencial que es propia de la entrevista. Hablábamos de la reflexividad, ¿no? No solo del investigador, también de los actores. El investigador necesitó ubicarse en una posición de desconocimiento, sospecha y duda acerca de sus certezas, que constituían ni más ni menos que el fundamento de sus formas de actuar y concebir el mundo, los parámetros de lo normal. ¿Qué es lo normal? Eso implica una reflexión de parte del investigador y de la investigadora. La no discursividad puede ayudar a corregir la imposición del marco del investigador si, como venimos sugiriendo en capítulos anteriores, dice Guber, esa no directividad se entiende como el resultado de una relación socialmente determinada en la cual cuentan la reflexividad de los actores y del investigador, porque no solo el investigador se pregunta sobre el marco en el que realiza qué preguntas, sino que quienes responden las preguntas del investigador o la investigadora también están reflexionando en el momento de la entrevista para elaborar algún tipo de respuesta, así sea para mirar hacia otro lado. Identificar qué respuestas subyacen en sus propios interrogantes y recíprocamente cuando se puede descubrir a qué preguntas está respondiendo implícitamente el informante, porque no siempre nos está respondiendo exactamente a la pregunta que le hacemos, y en su respuesta en realidad está respondiendo a otras preguntas de su familia, de su grupo social, de su país y otras cuestiones. El investigador aprende a reubicar el control propio de las entrevistas estructuradas en las cuales formula las preguntas y pide al entrevistado o a la entrevistada que se subordine a su concepción de la entrevista, a su dinámica, a su cuestionario y a sus categorías. En las entrevistas no dirigidas, en cambio, solicita al informante que lo introduzca en su universo cultural, que le dé indicios para descubrir los pasajes que le permiten comprender su lógica. Y en esto se incluye un nuevo ritmo de encuentro, nuevas prioridades temáticas y expresiones categoriales, nuevas categorías que tienen que ver con las del investigador, pero también con las del informante, que nos brinda información sobre cómo conceptualiza y categoriza ciertas cosas que hay a su alrededor. Este planteo es asimilable a la transición que se opera desde participar en términos del investigador a participar en términos de informante. Para esto, la entrevista antropológica se vale de 3 procedimientos: la atención flotante del investigador, la asociación libre del informante y la categorización diferida del investigador. Vamos a ver cada uno de estos procedimientos en qué consiste. Para captar este material, el investigador permanece en lo que llamamos atención flotante. Quienes han estudiado algo de psicología sabrán un poco más de lo que estamos hablando. Es un modo de escuchar que consiste
en no privilegiar de antemano ningún punto del discurso. Este procedimiento se diferencia del empleado en las encuestas y cuestionarios porque la libre asociación permite introducir temas y conceptos desde la perspectiva del informante, más que desde la lógica del investigador. Al promover la libre asociación, ello deriva en cierta simetría parlante en la entrevista antropológica, con verbalizaciones más prolongadas del informante y mínimas o variables intervenciones e inducciones por parte del investigador. El investigador entonces aprende a acompañar al informante por los caminos de su lógica. Al recibir el material discursivo y actuado en forma aparentemente desordenada e inteligible como este pasaje, se suele caer en la tentación de componerlo según los preconceptos del investigador y ejercer entonces un control categorial de lo dicho por el entrevistado. Esta categorización a priori, por lo tanto forzada, se opone a la otra metodología que es la categorización diferida, una lectura de lo real mediatizada por el informante, donde se relativizan los conceptos y categorías del investigador. Por eso, descubrir nuevas preguntas es una muestra más de la capacidad de relativizar el propio universo. La categorización diferida se concreta, en primer lugar, en la formulación de preguntas abiertas que se van encadenando sobre el discurso del informante hasta configurar un sustrato básico, el marco interpretativo del actor. Este tipo de diálogo demanda un papel activo del entrevistador, por un lado, al reconocer que sus propias pautas de categorización son algunas de las posibles, pero no las únicas. Y por el otro, al identificar los intersticios del discurso del informante, en donde hacer pie para penetrar en su interior, para reconocer, instruir la lógica del actor. Reconocimiento de la perspectiva del actor como independiente de la del investigador, por más que sea él quien trata de construirla también a partir de sus conceptos y categorías. Hace falta tiempo. No se trata de una espera pasiva, sino activa, en la cual el investigador va relacionando, hipotetiza, confirma y refuta explicaciones. La dinámica de la conversación demanda respuestas y definiciones tan inmediatas que no tiene tiempo para visualizar su reflexividad y ejercer su relativización. Sin embargo, en el medio de las exigencias que impone la interacción y el intercambio, donde surgen las posibilidades de nuevos nexos y la manifestación de la diversidad entre ambas perspectivas, esto es posible. Quizá convenga que durante el trabajo de campo y más tarde en el registro, el investigador se pregunte, ¿por qué pregunto esto? ¿Qué supongo que me van a contestar? ¿Por qué he detectado a este informante? ¿Por qué me responde? ¿A quién le está respondiendo en verdad mi informante? ¿Dónde estoy con mi informante? ¿Por qué? ¿Qué significado puede tener este lugar para él? Por lo tanto, entre las posibilidades de una entrevista de estas características, de ciencias sociales, más bien antropológica, Susana Gruber eh, distingue dos instancias. La dinámica general de la investigación, en la que la entrevista se va reformulando conforme a los objetivos parciales de cada etapa, y la dinámica particular de cada encuentro, en la que la entrevista tiene sus momentos ascendentes y descendentes, donde se expresan primero las vicisitudes propias del trabajo de campo y segundo las características personales de los sujetos implicados. En la primera etapa, dos grandes momentos, uno de apertura y otro de focalización y profundización. Descubrir las preguntas es la primera apertura. La entrevista formal puede ser adecuada si se ha contactado a un informante a través de un tercero,
explicándole que quisiéramos conversar con él sobre algún tema en particular. Descubrir las preguntas, esto es, para construir los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada libremente. Desde estos marcos se extraerán en un segundo momento y tras una categorización diferida, las preguntas y temas significativos para la focalización y profundización. Es decir, hay una primera etapa exploratoria, donde incluso no voy con las preguntas, o no debería ir con las preguntas, incluso con los temas. Si bien yo tengo un objeto de estudio, poder reconstruir ese concreto real en mi concreto de pensamiento implica estar muy abierto a ver qué cosas nos van a responder y sobre qué temas hablan y escuchar. ¿Se acuerdan de aquella actitud que rescatábamos en Racedo y en Aníbal Ford? Escuchar con atención qué es lo que nos viene de la persona que estamos entrevistando. Define Susana Gruber en este momento como el arte de no ir al grano. Preguntas para descubrir preguntas. El descubrimiento de las preguntas significativas según el universo cultural de los informantes es ya una parte de la investigación y puede hacerse a través de distintos procedimientos. Escuchar diálogos entre los mismos pobladores, intentando comprender de qué hablan y a qué pregunta implícita están respondiendo. Solicitarle a alguien que formule una pregunta interesante acerca de cuál o tal temática. ¿Vos qué preguntarías sobre el tema de la seguridad? Y ahí ver cuál es la respuesta. ¿Vos qué preguntarías acerca de los temas que a ustedes se les ocurran? El silencio es diferente del mutismo. Estar en silencio puede significar dar vía libre para que el informante se explaye. En cambio, el mutismo en la situación de entrevista antropológica puede generar más bien ansiedad, malestar y hasta la finalización del encuentro y de la relación. O sea, una tensión, mudos no, en silencio, con escucha atenta, sí, ausentes, no. Las preguntas mini tour son semejantes a las grand tour, pero se refieren a unidades más pequeñas de tiempo, espacio y experiencia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es un día de trabajo suyo? Y el informante nos contará. En cambio, ¿qué hace usted apenas se levanta? Bueno, es más acotado, pero también ayuda, ¿no? al desarrollo de las respuestas y a encontrar el universo en el que se mueve el informante. Durante la primera etapa, entonces, en síntesis, el investigador se propone armar un marco de términos y referencias significativo para encarar sus futuras entrevistas. Aprende a distinguir lo relevante de lo secundario, lo que pertenece al informante de cuanto proviene de sus inferencias y preconceptos. Los del investigador, el marco del informante. Contribuye así entonces a modificar y relativizar su propia perspectiva sobre el universo cultural de los entrevistados. Esto va en parte un poco en respuesta a esta idea de que siempre nuestro conocimiento es subjetivo sobre el objeto de estudio. Sí, hay aspectos de subjetividad, pero tenemos herramientas para trabajar sobre esa subjetividad y poder deslindar qué pertenece a nuestro marco de interpretación y qué es propio del objeto que estamos estudiando. Y en la segunda apertura, focalizar y profundizar. Tanto durante como después de la estadía en terreno surgen temas, categorías y principios recurrentes configurando un marco interpretativo del actor. Este proceso es parte de la especificación del objeto de conocimiento desde un plano teórico a otro de existencia concreta. Si en la primera etapa se trata de abrir la mirada, en la etapa siguiente se intenta seguir abriéndola, pero con determinada dirección.
mayor circunscripción y habiendo operado una selección de los sitios, términos, situaciones privilegiadas por los que se expresa dicha especificación. Las preguntas contrastativas son aquellas en las que se intenta establecer la distinción entre categorías. Otro sentido de la profundización. Además de la referencia a los sentidos, profundizar puede consistir en avanzar hacia temas que, por considerarse tabú, conflictivos, comprometedores o vergonzantes, no se han tratado en los primeros encuentros y en la primera etapa de entrevistas. En síntesis, en el periodo de profundización y focalización, los principios de la no directividad siguen vigentes, porque la apertura de sentidos no concluye sino con la investigación misma. La búsqueda prosigue reproduciéndose al interior de los nuevos límites fijados tras la primera etapa. Vamos a hablar ahora del contexto de la entrevista, tanto en sentido amplio como en sentido restringido. El contexto ampliado se refiere al conjunto de relaciones que engloban tanto al investigador como al informante y que puede ser visto en su dimensión política, económica, cultural. ¿Cómo nos presentamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy de el ISER. Hola, ¿qué tal? Yo soy de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy de la Universidad de Tucumán. Yo soy de la Universidad de Rosario. Soy de la universidad, lo cual ya me ubica en un tipo de relación, ¿no? Yo soy del ministerio tal, bueno, ya me vincula en otro tipo de relación, ¿no? Eh, y bueno, ahí estamos diciendo estudio, estamos diciendo funcionario, estamos diciendo política, qué tipo de política, una cantidad de cuestiones. El contexto restringido refiere a la situación social del encuentro, esto es, a la articulación concreta entre lugar, personas, actividades y tiempo. En el análisis del contexto restringido, puede ser relevante ser local o visitante. Voy a tu casa o venís a la mía, sería, ¿no? Básicamente. Y que la entrevista se lleve a cabo en un medio familiar al informante o al investigador. Oficina, vivienda, en el club, en la plaza, en un bar, en la facultad, en el ISER, por teléfono, convendría que no, porque nos falta, pero ahora que hay videoconferencia, tenemos un poco más ampliado que la entrevista telefónica, pero sigue siendo restringido porque hay la mediación de una pantalla, no estamos en el lugar, ¿no es cierto? Quizá como medida práctica sea aconsejable dejar que en la primera instancia sea el informante quien decida a dónde encontrarse e ir explorando gradualmente una posible relocalización. Él sabrá por qué eligió ese ámbito, quedando por cuenta del investigador averiguar la razón. Otro tema a tener en cuenta son los ritmos del encuentro. La verdad que se puede decir poco a priori, de antemano, acerca de los momentos que tienen lugar a lo largo de una entrevista, más allá de identificar, como en un cuento, el inicio, el desarrollo y el cierre de cada encuentro. Sin embargo, podemos revisar algunos criterios generales para tener en cuenta. Con respecto a la duración de la entrevista, una de las premisas es no cansar al informante ni abusar de su tiempo y disposición, ya sea porque el material recogido en circunstancias de abuso suele suministrarse por compromiso y para sacarse encima al investigador, ya sea porque este clima cierra las puertas de encuentros posteriores y del vínculo con el informante. Se puede entonces intercalar preguntas de distinto tipo, descriptivas, experienciales, ejemplificadoras. Cuando el informante percibe que es interrogado sin tregua, en una relación verbal asimétrica, intercalar alguna experiencia o comentario acerca de alguna vivencia del investigador puede hacer simétricos los términos verbales de la relación. Es decir, no solo el, el informante nos cuenta a nosotros, sino que nosotros también le contamos alguna cosa. Los tiempos se negocian y construyen recíprocamente en la reflexividad de la relación de campo. Las esperas, las urgencias, las pausas y los retrasos son también significados que el investigador debe aprender
en carne propia. El cierre o desenlace del encuentro presenta también sus peculiaridades. Pueden sucederse instrucciones ajenas a la voluntad de ambos, que den por terminada la entrevista o cambien profundamente su tono. Por lo que atañe al investigador, no es conveniente concluir el encuentro de manera abrupta en momentos de gran emotividad y expresividad del informante o durante el tratamiento de puntos conflictivos y o tabú. Estas y otras recomendaciones pertenecen a la esfera del trato interpersonal y seguramente habrán de ser manejados de modo adecuado por cada investigador según sus propias características. Como verdad de perogrullo, puede ser adecuado concluir la entrevista dejando abierta la posibilidad de futuros encuentros. Y como de eso se trata, vamos a dejar otros elementos referidos a entrevista periodística que son más puntuales para ver en siguientes textos. Hasta aquí llegamos entonces con la recolección de datos, con la entrevista como herramienta de otras que hemos visto también para la recolección de datos, y veremos luego entonces qué hacemos con esos datos, el registro y la interpretación. Pero si les parece, eso lo vamos a ver en un próximo encuentro. Hasta la próxima.